carta a Timoteo, capítulo 5, vamos a ir del 19 al 21. Sé que son sermones donde tiene que ver mucho con doctrina, porque esto es la doctrina para la iglesia. Esto es realmente la base y la enseñanza para la iglesia, cómo se debe mover la iglesia. Porque vemos el por qué tenemos esta responsabilidad como miembros, lo que nos guía a esto, tener en cuenta de que hay una razón por la cual la iglesia debe conducirse de tal manera y no como cualquier religión o no conducirse como el resto de la sociedad. ¿Cuál es la razón? Porque la iglesia es la casa de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, esa es una razón. ¿Y por qué también a veces hay pasajes y textos donde uno podría decir, bueno, pero a veces uno quisiera decir, bueno, un pasaje o una predicación más motivacional, más didáctica, pero ¿cuál es el tema? Esta es una predicación didáctica y también es motivacional, porque acá vemos a Cristo. Parte del acto de la salvación de Dios es lo siguiente, como lo vamos a ver en Tito, que Dios salvó para sí, en Cristo, un pueblo santo, celoso de buenas obras. El cristiano vive de una manera distinta como vive la sociedad, porque nosotros reflejamos a Cristo. ¿Por qué nos habla Dios o por qué Pablo se toma el tiempo de escribirle a Timoteo? Porque había cosas que corregir en una iglesia y esa no queda el testimonio eterno para nosotros, para saber cuál es la base, cómo debe conducirse la iglesia, tanto en el orden del culto público, así también como el carácter de los hijos de Dios, y así también estamos viendo ahora tocante a la que, como puse de título, la ética y la responsabilidad de la iglesia, parte 4. Así que estamos sacando el jugo a la escritura, sacándole el jugo conforme la gracia de Dios nos va iluminando. Y en este caso, como subtítulo, la defensa y casos de disciplina pastoral. ¿Por qué? Porque es algo necesario. Hoy en día muchos tienen una visión casi mística y supersticiosa de que, ay, bueno, no hay que decirle nada al pastor, a la autoridad o al líder, no hay que decirle nada porque no vaya a ser que Dios me castigue. Y algunos lo enseñan así. Sacan un texto que después lo vamos a ver, pero no me voy a explayar tanto en eso, pero sacan el famoso texto, no toques al ungido de Dios. Cuidado. Entonces, bueno, generando temor innecesario, el cual debe haber respeto y consideración. También vemos en esta sección donde arranca en el capítulo 5, donde la iglesia tiene esa responsabilidad y la ética de confrontar el pecado en la familia de Dios. Y en este concepto de familia veíamos viendo cómo era el sostenimiento de los que verdaderamente tienen necesidad de que la iglesia sostenga, que eran las viudas, los huérfanos, gente realmente imposibilitada, que no tienen pariente, no tienen nadie. Pero así también, en este sentido, como familia de Dios, vernos como familia, comienza también esta sección a partir del versículo 17 hasta el 25. Y en este caso vamos a ver la lectura y para tener el contexto vamos a leer versículo 17 en adelante. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal a buey que trilla y digno es el obrero su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino que usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Ahora vamos a prestar atención sobre el discernimiento. ¿Por qué? Porque Cristo, una de las cosas también, las normas por las que la iglesia debe obedecer la Escritura, es por una cuestión. Cristo dijo, el que me ama es el que guarda mi palabra. Inmediatamente, en el mismo pasaje dice, el que me ama es el que guarda mi palabra.
Y el que guarda mi palabra es el que me ama. Lo dijo el derecho al revés para que por las dudas, si alguno no había entendido, los discípulos les quede claro. ¿Por qué? Porque obviamente que vivir el Evangelio, las demandas de Dios, no siendo creyente, no habiendo nacido de nuevo, es imposible. Porque tiene que ocurrir un incidente, la redención, el haber nacido de nuevo, Cristo siendo el Señor de nuestras vidas, donde el poder y la autoridad del pecado es roto, el pecado que nos tenía esclavizado, y tenemos la nueva vida de Cristo, por ende el poder de Dios, una nueva naturaleza, fuimos recreados en Cristo, y ahí sí tenemos el poder de Dios y la libertad de Dios para crecer en santidad y guardar la palabra de Dios. Y este es el tono también de las cartas. Había mucho desorden en la iglesia de Éfeso. Estaba habiendo desorden, mucho pensamiento místico, falsa doctrina, falsas enseñanzas. Había entonces que definir mediante la oración también, como decía Timoteo, ¿no? Que le encargaba Pablo a Timoteo sobre la oración por los que están en eminencia, por los reyes, las autoridades, dando el rol de los hombres y las mujeres en el contexto del culto público y así también en los hogares. Da los requisitos para ancianos, para pastores. Pero acá está viendo algo donde encara la responsabilidad de la iglesia también de sostener los ministerios según las posibilidades de la iglesia, pero veía este sentido de que los ancianos que gobiernan bien, como vimos la semana pasada, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar sean tenidos por digno doble honor. Y ese doble honor no tan solo tenía que ver con el reconocimiento, con el agradecimiento, con el respeto, cómo se honra un pastor a través de la obediencia a las Escrituras, a través de la sujeción a la autoridad de la palabra del Señor, a través de querer rendir fruto, disposición. Esa manera ustedes honran al ministerio pastoral. En este caso soy el único pastor por ahora, soy el único pastor por ahora. Entonces que pase de una manera que usted pueda honrarme, no es venir y besar los pies ni nada, ni decirme todos los días qué lindo que sos, sino en el sentido de ver fruto de que amás a Cristo y que siempre estás disponible, honrando, tratándome con respeto a mi familia. Es una manera de honrar, pero también esa honra tiene que ver con el sostenimiento económico. Los que trabajan en predicar y enseñar, como veíamos en la semana pasada, ¿no? Aquellos que, como dice la Escritura, aquel que fue tomado por soldado de ver que no se enrede en los negocios de la vida, sino que puede estar a tiempo completo sustentado por la iglesia. Es una responsabilidad de la iglesia también, de tener un ministerio efectivo, es hacerlo. Obviamente, siempre hablando desde las posibilidades de la congregación, las posibilidades, no en todo se puede, más en Sudamérica es más complejo el tema, pero hasta aquí Dios nos ha bendecido. La mayoría de los pastores se nos denomina, no sé quién inventó esa palabra, bivocacionales. O sea, hay dos vocaciones, uno el ministerio y otro es el trabajo que uno hace afuera para sostener a la familia, en virtud de que muchas veces las posibilidades económicas de la congregación no dan. Porque también habla de un sostenimiento digno. No como me había dicho uno, tiene que ser solamente sustento y abrigo, y con eso. O sea, un plato de guiso y una frazada, listo. No es el tema ese. O sea, una persona con un entendimiento muy retorcido de las Escrituras habla de tener un sostenimiento digno. No que se haga millonario, pero según el contexto de la iglesia, pueda estar todas sus necesidades cubiertas y además que pueda tener para dar, pueda practicar la hospitalidad. Pero ahora Pablo encara otro aspecto y que la iglesia debe desarrollar. Debe cultivar, que es el discernimiento, el discernir, el ver un poquito más allá, el tratar de comprender las cosas. ¿Qué es discernir? Como alguien que busca, que investiga, alguien que busca comprender las cosas, no tan solo en el mensaje inmediato. Pero ese discernimiento debe ser con base en las Escrituras, siendo guiado por el Espíritu Santo. Y es fundamental para el desarrollo sano de la congregación. Es fundamental ejercer el discernimiento. ¿Por qué? Porque por falta de este discernimiento, la iglesia, en todos lados que se denominan iglesias, se han desviado de la Escritura. Muchas por no practicar el discernimiento, por no juzgar las cosas. El famoso lema, no juzgues, porque con la misma vara que vas a medir vas a ser medido. Sí, pero Jesús en ningún momento no está diciendo que no se juzgue. El contexto de la Escritura es que lo hagas hipócritamente, pero uno debe juzgar las cosas. Debe juntar, reunir pruebas y debe estar. Uno no es Dios para así tomar unas determinaciones, pero sí
debes discernir, como en el Antiguo Testamento Dios le decía a Israel, y aquí yo levantaré sacerdotes que sabrán discernir lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano. Debe haber discernimiento, debe haber entendimiento. El descuido de este discernimiento, la iglesia se ha metido en severos problemas, descuidando la palabra de Dios y sus demandas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios entonces comienza a subestimarse. La iglesia entra a adormecerse, descuida sus responsabilidades, entre las cuales es cuidar la vida de sus ministros, desde el sostenimiento económico hasta lo que vemos ahora, la defensa de su reputación, incluso la disciplina de los ancianos que persisten en pecar, y también abarca hasta la elección de los mismos. Esto nos lleva, en el contexto donde Pablo ordena a Timoteo con respecto al trato que tiene que tener la iglesia con los ancianos. Y esto es responsabilidad de la iglesia. Por eso el tema de algunos, bueno, yo sí vengo a la iglesia, pero soy miembro, pero así nomás. Bueno, eso no es bíblico. La membresía en la iglesia debe ser significativa. Quiere decir que la iglesia es parte tuya y vos sos parte de la iglesia. Es tu gozo cuando la iglesia está en gozo. Y cuando miembros de tu iglesia están en tristeza, es tu tristeza también. Sos parte de. No es un anexo, algo que vengo porque, bueno, me gusta, pero en realidad no quiero tener compromiso. Es como decir algunos, entienden hoy en día el matrimonio, ¿no? Mirá, yo no necesito papeles para decirte que yo te amo y yo me voy a juntar porque el amor es libre. Óiganme, hermanas, mujeres solteras, y varones también, con una persona, un futuro pareja, te dice, no, yo no necesito firmar papeles porque yo muestro el amor. Lo que te está diciendo es que no te ama lo suficiente como para jugarse y firmar papeles ante la ley y presentar delante de Dios el matrimonio. Se aman a sí mismos de tal manera que no son capaces de jugarse. El amor no es libre, el amor lleva compromiso. Lo mismo es en la iglesia del Señor. Es un compromiso. Entonces, esto es un aspecto crucial acá en la Escritura. Para la iglesia, ejercer este discernimiento es parte de vivir la vida en Cristo, pero esto es crucial a saber cómo se debe tratar distintos aspectos y observar el comportamiento de sus pastores, de los ancianos, y accionar con rectitud tanto en la defensa y la disciplina para llevar a la congregación a tener una clara conciencia del Dios Santo con el que se relaciona y actuar en consecuencia. Lo que quiero hablar hoy tiene que ver con, vamos a ver 3 versículos, versos 19 al 21. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y ese primer encabezado, no dar lugar a la falsedad. El apóstol encomienda a su emisario, que es Timoteo, sobre cómo instruir a la iglesia con respecto al cuidado de sus pastores. Vuelvo y reitero, desde el sostenimiento, del respeto, la honra, así también como el cuidado de su reputación. Porque los pastores y los que lideran la iglesia somos blanco predilecto de Satanás. Y una de las mejores cosas que sabe hacer es mentir. Él es padre de mentira. ¿Y qué pasa? Somos blanco constante de críticas, constante blanco de acusaciones falsas. Mucha gente lamentablemente se presta para hacer eso. ¿Por qué hace esto? Porque la manera más rápida de destruir una congregación o de llegar al grado de inutilizarla, al menos por un largo tiempo, es permitir que corran rumores sobre sus pastores y líderes. El pecado de un creyente trae consecuencias negativas a la iglesia, por supuesto, a su vida, pero mucho peor es ver un pastor que cae. El desastre es mucho peor, ya que afecta a toda la congregación, arrastra todo. Entonces, ¿cuánto mejor para el enemigo de ver la forma de hacer caer a pastores o de caer ministerios? Y muchas veces las falsas acusaciones, los engaños, terminan afectando de tal manera a muchos ministerios que terminan cayendo, terminan dejando, terminan abandonando la iglesia. Hace muchos años vi la triste experiencia de un pastor
que apenas tenía para comer con su familia. Estaban viviendo en la iglesia donde estaba la casa pastoral. Pero en ese momento venían los líderes de él y ese pastor, bueno, no recuerdo si trabajaba o no, estaba algo por cuenta propia, pero tenía hijos, pasando hambre, y venían sus líderes y que decían, no, pero a ver, bueno, listo, tenés tanta plata, bueno, ahí vamos a llevar nuestra parte del dinero. En esa congregación se juntaban los diezmos. Y no solo eso, después venían otros hermanos, en vez de ver la necesidad que estaba pasando su pastor, compraban una guitarra para la iglesia. Pero no estás viendo la necesidad que yo tengo, o sea, yo estoy acá sirviéndole, estoy acá, no, pero traíamos esto para la iglesia, por instrumento santo al Señor. Era más importante una guitarra que la vida del pastor y su familia. Resumidas cuentas, el pastor terminó dejando el ministerio. Y la iglesia sufrió mucho tiempo eso. Hasta el día de hoy no se recuperó. Tiene algunas luces, sí, ha venido otro, algún trabajo, pero en cuanto a sana doctrina. Entonces, en este sentido, pero también tenemos que ver, acá hablando específicamente de los rumores, debemos tener en cuenta algo, hermanos. Porque aquí hay una relación de amor al Señor. Y por ende la iglesia, ¿cuál es lo que nos cultiva? El amor los unos a los otros. Dice la Escritura que nosotros debemos soportarnos manteniendo el vínculo de la paz. ¿Cuál es el centro de eso? Es el amor de Dios, el Evangelio. Pero una de las cosas que si el pecado no es cierto, si son rumores, simplemente chismes, pueden hacer mucho daño, porque esto trae carga, trae tristeza a la vida de los ancianos y sus familias. Y si se deja avanzar, puede destruir al líder, destruye un ministerio e inutiliza a la iglesia. ¿Cómo funciona esto? Al permitir que los rumores, sin comprobar, se extiendan en medio de la congregación, estos son chismes o noticias perniciosas. Solo se transmite y generalmente puede surgir de una aparente simple conversación que se da lugar. Entonces esto se esparce como un cáncer y si no se comprueba es una vil y dañina mentira. Dice Dr. MacArthur respecto a esto: siempre hay unas personas ansiosas para acusar falsamente a un hombre de Dios. Pudieron hacerlo porque están resentidos por su llamamiento, rechazan su enseñanza, resisten la autoridad bíblica, están resentidos por la virtud o celos por las bendiciones del Señor sobre la vida de sus hombres. Personas que por ahí por celos ministeriales no tienen problema. Mira, hermano, te vengo a visitar, vamos a tomar unos mates, vamos a tomar un jugo, vamos a tomar un café. Sí, y en toda conversación empiezan a sembrar una semilla de discordia. No, pero fíjate lo que habló el pastor. No, pero está equivocado el pastor. Mira, la verdad es esta. Y ya comienzan a sembrar discordia. No, pero fíjate cómo vino el pastor, cómo está el líder. Fíjate el hermano que canta, el líder de la iglesia. Fíjate Josué. No, pero... Y ya la gente lo empieza a mirar distinto. Y si da lugar a eso, te termina contaminando. Aparte, no, y después otra, los que tienen celo ministerial, pero si a mí me dejaran... ¿Sabes? Yo he visto a un pastor una vez hablando mal de otro pastor diciendo, no, yo esto, a un hermano de la iglesia, del otro pastor. No, pero si vos tuvieras mi congregación, yo sé cómo lo tendría ustedes. Sembrando discordia. Esparciendo rumores. No, porque fíjate, el hermano que lo vio en una actitud sospechosa con una mujer. Y resulta que por ahí es la tía. Que iban abrazados, era la madre. Pero antes que nada tira, ¿no? A mí se me puso que este líder, este pastor, mira de esa manera, a mí se me puso. Mira que no me saludó. No sé, hermano, para mí tiene raíz de amargura. Siento del Señor que esa persona es un chisme, es un chismoso. Yo siento, me doy cuenta, basados en un pensamiento del mundo. ¿Cuál es el pensamiento del mundo? Pensá lo peor y acertará. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia dice que tenemos una mente nueva, renovada. Tenemos la mente de Cristo, que dice, pensad todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de buen nombre. Si algo es digno de alabanza, en esto pensad. En Cristo, ver a través de los ojos de Cristo. Pero está esa persona que por distintas cuestiones, sea rebelde al ministerio,
rebelde al Señor. En el fondo lo que muestran que son rebeldes a Dios, pero desesperados por sembrar cizaña. Pero al final muestran, y esas personas terminan haciéndose instrumentos de Satanás mismo. Y esto va a pasar. Lo pasó Josué, que recibió falsa acusación de la esposa de Potifar. Pasó con Moisés, que murmuraron contra él, su hermana y su hermano Aarón y María, los dos, murmuraron contra él. Y esto es un terreno delicado, hermano, porque a mí me cuesta hablar esto. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones, por un lado, desmitificar las mentiras y desmitificar y correr las falsedades que algunos usan para manipular, intimidar y controlar a las vidas. Pero otra cosa es llevarlos al verdadero temor de Dios. Porque Dios se toma todo esto muy en serio. Por eso dice Pablo, contra un anciano no admitas acusación. También sufrió Jeremías, falsa noticia, los falsos profetas lo denunciaban, es un enemigo de la patria, tiene que morir. David, cuando era perseguido por Saúl, ¿pero por qué lo perseguía? Porque había gente que le hablaba mal de David a Saúl y Saúl lo quería matar. Claro, este te quiere robar el trono, fíjate que te va a sacar. Y claro, fue ungido por el profeta, pero ¿sabes qué? Él seguro se confabuló, le llenaba la cabeza y lo perseguía a muerte, siendo que él era su yerno. Pero ¿cuál fue lo que motivó todo eso y abrió las puertas? Celos. Porque él escuchaba el cántico de la nación de Israel cuando decía, Saúl mató a sus miles, David mató a sus 10.000, y dice que hubo celo en el corazón de Saúl. Eso va a pasar porque los pastores somos personas que también viene dentro del paquete del ministerio, como lo bueno, maravilloso de predicar, enseñar, atender las almas, ver cómo las personas se edifican en Cristo. También somos blancos directos de murmuraciones. Cuando yo empecé a enseñar acá sobre el pastorado masculino, hace mucho tiempo, muchos no estaban de acuerdo y soporté críticas. Era misógino, machista y ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ver eso, pero yo tuve que soportar por amor a Cristo. Y eran mentiras, porque yo buscaba ser obediente y fiel a la palabra de Dios. Pablo también inclusive le habla de esto en 2 Corintios, cuando él era difamado por charlatanes y falsos apóstoles, falsos profetas, charlatanes que lo difamaban. Entonces él también pasó esto. Esto es parte del paquete. Pero la iglesia, ¿por qué tiene que ver tanto eso que el enemigo tiene tanta predilección sobre los ancianos o el liderazgo de la iglesia? Porque la iglesia es edificada a través de la palabra de Dios y a través de la predicación y la enseñanza. Y los agentes de la predicación y enseñanza, ¿quiénes son? Los pastores, los ancianos. Entonces debemos ver cómo es el liderazgo, ¿no? Hebreos 13:7 nos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos que le dieron la palabra de Dios. Acuérdense, dice el autor de los Hebreos. ¿Por qué? Porque estar en el ministerio es una sagrada confianza, basada en la integridad y credibilidad de un hombre y la integridad consecuente y la pureza de su vida. No estamos hablando de una persona que es impecable, que no peca, que es casi, un ángel. No estamos hablando de eso. Los requisitos que tienen que verse es lo que está en el capítulo 3, verso 1 al 7. El tema es que el pastor es un ser humano, es un pecador que lucha con pecado y la estará luchando con sus pecados, debilidades, va a estar luchando hasta que esté del lado de la gloria, como todos los hijos de Dios. Eso sí, el pastor tiene que ser una persona madura en la fe, alguien mayor capaz de guiar a otros en la fe en Cristo. Pero ¿qué pasa? Los requisitos para los ancianos y pastores son mucho más altos. El estándar sube, porque debemos ser ejemplo. Por eso Pedro le dice a la iglesia y le dice a los ancianos
que no ejerzan señorío de la grey, que no pastoreen por fuerza ni como que tiene señorío, sino que dice, sed ejemplos de la grey. La vida de los ancianos, los líderes debe ser ejemplar, como modelos a seguir. ¿Por qué? Porque imitan a Cristo. Yo quiero vivir conforme Cristo, que Cristo gobierne mi vida, para que podamos decir, como decía Pablo, sed imitadores de mí, como yo imito a Cristo. Copié lo bueno, no lo malo. No estamos hablando de vivir una perfección, sino, hermanos, ver, y la iglesia tiene que tener paciencia y amor con pastores que se equivocan. Quizá algún día yo puedo venir un día mal dormido, despistado, y por ahí voy y no saludo a alguno. Y quizá alguno por ahí hablándome, te puedo contestar para el lado de los palotes. Pero a veces, porque estoy... Y a veces hay que ver, uno es un ser humano y ocasionalmente, no un patrón de conducta, ocasionalmente puede pasar. Y la iglesia, ¿qué debe hacer? Así como cualquier hermano, orar por mí, tenerme misericordia, soportar mis debilidades también, en amor, y orar para que Dios me levante, me guíe, me restaure, y alguna en confianza, y que reúnan valor, hermano. Vení y decímelo, ¿qué te pasa, hermano? Pero lo que se debe ver en este sentido, el ejemplo de madurez en la congregación, es lo que se ve en el capítulo 3, verso 1 al 7, que sea apto para enseñar, esposo de una sola mujer, no iracundo, no dado al vino, que sea pacificador, que sea una persona madura, que no sea un neófito, no sé, que caiga en descrédito y en lazo del diablo. Todos esos requisitos. Y Dios se toma muy en serio este asunto. Muy en serio la defensa de sus siervos. Porque Dios es el que ha llamado y el que ha levantado esos ministerios para honrar su nombre. Entonces son hombres dones. Cristo, dice Efesios, que ascendió a los cielos y dio dones a los hombres, dio dones a la iglesia. Los ministerios que Dios dio son apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro o pastor y maestro. Los 4 ministerios son dones cristológicos para la iglesia. O sea, estos ministerios, los que ya están vigentes todavía, el evangelista, pastor, maestro, todavía siguen vigentes esos dones y somos hombres dones. En definitiva, los ministerios de liderazgo, enseñanza y de predicación son el regalo de Dios, de Cristo para la iglesia. Dios se toma muy en serio esto. Y vamos al primer libro de Samuel, capítulo 24. Vamos a estar viendo, no me voy a explayar en todo lo que es el texto, pero sí tener claro cómo Dios toma en cuenta la vida de su siervo y el celo que tenía David. Verso 3 al 7. Primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 3 al 7. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que se te dijo Jehová, he aquí que te entrego tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Punto 1, voy de atrás para adelante. Que yo extienda, está hablando de extender la mano para hacer violencia, para matarlo, está hablando en ese sentido. No quiere decir que no pueda pensar distinto que Saúl. Dios no condenaba eso, pero dice que se turbó su corazón. Fíjense que él también era ungido por Dios para ser rey. Dios le había dicho que iba a ser rey, pero estaba huyendo porque Saúl lo perseguía para matarlo. Y dice que se fue a una cueva a cubrir sus pies. Eso se llama eufemismo. Son figuras literarias para decir otra cosa. Lo que estaba haciendo Saúl, estaba haciendo sus necesidades fisiológicas. Se tapa los pies con un manto y estaba haciendo ahí como un pequeño baño dentro de una cueva. Pero fíjense dónde se metió, donde estaba David con todos sus hombres. Y ahí muchos le dijeron, y humanamente tenían razón: mirá, Dios te lo puso acá en tu mano, acá tenés, reventalo y tomá tu lugar. Y él fue primero, ¿no? Al principio fue y dice: calladamente
cortó el borde de su manto, una esquina. Pero inmediatamente dice la Escritura que se turbó el corazón de David. Y es más, se atajó a su gente, a su tropa. No hagamos nada, muchachos. ¿Cómo que no? Dios me libre de hacer tal cosa contra el ungido de Jehová, porque él es el ungido de Dios. Había temor en su corazón, se turbó, porque él, amaba a Saúl. Era su suegro. Pero más allá del amor humano, él tenía temor de Dios, porque sabía que la unción de Dios para el servicio y su reinado venía de parte de Dios, no se le antojó a un ser humano. Él fue seleccionado, escogido por Dios. Entonces estaba ese temor de atacar su vida, ejercer violencia. Y así también, fíjense la actitud. Inclusive después cuando se daba cuenta Saúl, porque David le muestra, mirá, sale después que sale Saúl no se había dado cuenta. Dice, mirá, Dios me puso en tus manos, dice, tuviste en mi mano pero no te hice nada. Yo quise preservar tu vida. Y en eso se pone a llorar Saúl, porque de tanto en tanto volvía en sí. Yo la verdad que mostraste que sos mejor persona que yo, que sos más justo que yo. Pudiendo matarme no lo hiciste, te doy gracias, hijo mío. Y todo bueno, no te voy a perseguir más. Después otra vez se rayaba y lo volvía a perseguir. Pero digamos en este sentido, porque escuchaba rumores, le llenaban la cabeza. Pero la disposición de David era no tocarlo por causa de la unción de Dios. Es el ungido de Dios. Entonces, ¿cuál es el tema? Muchos deberían tener eso antes de esparcir rumores. Porque estamos acá, no admitas acusación, cosas falsas. Porque así como Saúl escuchaba rumores y lo perseguía, porque si eso le decía, esto es mentira. Por sus celos amargos. Pero aún David, teniendo la oportunidad, teniendo celo por Dios, se turbó su corazón. Esto no es para torcer y tener esa idea supersticiosa de que los líderes son seres casi dioses, intocables, ya casi en un tono mafioso, no toques al ungido de Jehová. Si vos te volvés contra mí, te vas a morir. No, hermano, no es lugar a eso. La intención de la Escritura no, sí marcar un respeto y honra, pero no somos semidioses. Eso es un estilo mafia. Eso es para manipular, intimidar a través del temor, del engaño, de la manipulación. Cuidado con los que se expresan de esa manera. Escuchar a pastores, por ejemplo, uno no había obedecido la voz de ese pastor. ¿Y si esta persona era una persona rebelde? Pero ¿qué es lo que había hecho esta persona siendo rebelde? ¿Qué es lo que hizo? Bienvenido, toma asiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vino este hombre, ¿qué es lo que le dijo este pastor? Agarró, le dio la mano. Ah, no obedeces. Bueno, yo te maldigo en nombre de Jesús. Contradiciendo la Escritura. Parándose en la cresta de una ola donde Dios no te llamó. O sea, bajate el caballo, querido. Santiago nos dice, ¿va a salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga? ¿Cuánto más siendo siervo de Dios? Y aparte, Cristo mismo mandó bendecir a los que te maldicen. Amá a tus enemigos. Si viene uno y te pide que le lleve su carga, su capa, llévale por una milla, bueno, llévale otra más. Contradiciendo el Evangelio. Pero esa media mística, que yo tengo la autoridad. Mentira. Eso es malversar el entendimiento de la palabra. Poner a los hombres en un lugar donde Dios no nos llamó a estar. Los pastores no son semidioses. Son seres humanos con un rol y propósito de Dios en la congregación, de guiar, pero no somos los dueños de la iglesia. Pero sí, en este sentido, hay que tener el buen sentido de temer a Dios antes de atacarlos, ya que son hombres de Dios apartados por Él mismo al ministerio. Algunos no reparan en esparcir engaños y son un peligro real. Por eso la instrucción de no admitir que rumores, ¿qué cosa? Que no tienen fundamento. Admitir, la palabra admitir viene de dar vueltas, de meditarlo en la mente, de dar lugar. Estos que son reproches sin fundamento que pueden venir, deben ser rechazados. Tal acusación pública no debe darse lugar que porque produciría un daño innecesario. ¿Por qué? Porque lamentablemente las personas, dice Juan Calvino, un comentario medio pesimista, pero tiene razón, que las personas lo creen rápidamente.
y a estas cosas sin discernirlas. Y esto va a hacer que la congregación ya no escuche al pastor de la misma manera. Ya empieza a cambiar la mirada. ¿Pero será que lo que enseña es así? Mirá que yo sé cosas de él. Y ya empieza el corazón a perturbarse. Son contaminados, ya no ven de la misma manera. Hasta después ya ven y se enojan. Hace tiempo una persona había confesado al pastor diciéndole, mirá, yo realmente en un momento por rumores yo venía y realmente quería llegar y pegarte un cachetazo, una trompada. Y estaba muy, muy enojada esa persona con él. Hasta que un día Dios le dobló y dijo, esperá, ¿y por qué yo tengo enojo con el pastor? ¿Por qué? Empezó a pensar, Dios hizo libre porque realmente no había motivo. Se dio cuenta por el Espíritu Santo, la gracia de Dios fue obrando que eran por rumores. No había nada fundado. Por eso el tema, debemos ver cómo Dios defiende a sus siervos. Libro del profeta Isaías, capítulo 54, 17. Isaías 54, 17. Y esto, hermanos, no es sencillo. Dice, esta es la herencia de los siervos de Dios. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y tu salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esa es la herencia de los siervos de Dios. Condenar en juicio contra toda lengua que se levanta. No está diciendo que yo voy a pararme, vos hablaste mal de mí, ahora te vas al infierno, yo te voy a castigar ahora. No, pero el testimonio de la fidelidad con Dios. Y es la herencia que en un momento, en el juicio de Dios, nosotros vamos a testificar. No solo del daño, sino de la mentira que han dicho. De mí dijeron esto, pero no tiene nada que ver. Esto es tremendo, pero real. ¿Cómo se contrarresta en primer lugar? No dando lugar a comentarios. Cuando te vienen a hablar, decís, no, mira, no te voy a escuchar. Hoy en día a través de WhatsApp, a través de un discurso, no da lugar, mira, no. No da lugar, el chisme hay que cortarlo de cuajo. Cuando vienen a hablar así, mirá, no te voy a escuchar. ¿Tenés algún problema con esta persona? Bueno, vamos a hablarlo de frente. O hablalo con él. Hablalo con él directamente. ¿Tenés problemas con lo que dice, lo que está en desacuerdo, está en problema, está enojado con el pastor o con el otro líder? No hay problema, andá y hablalo con él. Llevar un careo. No, pero mirá, yo te quiero decir, no me interesa. Porque tirar chisme así nomás es fácil. Siempre es anónimo. Se tira el comentario, bueno, pero yo lo que escuché, ¿está fundamentado? ¿Investigaste? ¿Es verdad? ¿Estás seguro? Porque es grave eso. Es no dar oído, ni repetir. Es frenar a los que quieren esparcir rumor. De hecho, Spurgeon le pasó el caso con una persona y lo que decía, pero lo que usted dice, ¿lo podría dejar por escrito? No, para escribirlo, no, porque usted tiene que dejarlo escrito, firmado. O sea, te tenés que hacer cargo de lo que vos decís. Hacete cargo, si vos decís que esto que pasa es verdad, esta noticia, este comentario, es verdad, jugátela. Si no es simplemente un chisme rastrero y diabólico que lo único que quiere producir es destrucción, desconfianza, división. De llamar hasta un careo, bueno, andá y hablarlo personalmente con él. Vamos, yo te acompaño, vamos a hablar con él. Enseguida el que no quiere hacerse cargo, solo quiere esparcir rumor, y va a empezar, pero quizás me equivoqué, bueno, después otro día. Ahí ya te das cuenta que lo único que quiere hacer es esparcir mentira. Es hablar acusación de frente. O sea que si no acceden, no es verdad. Y se enseña que deben ser precavidos. Hay que estar muy seguros, dice MacArthur, y ser muy cautelosos a la hora de acusar de algo a los ancianos. Por eso se debe tapar la boca de los charlatanes y ver cómo los miembros de la familia de Dios deben velar y cuidar la reputación de los líderes de la iglesia. Es decir, vos decís eso, mirá, lo que vos me decís yo no lo puedo creer ni lo puedo tomar en cuenta. Yo conozco a esta persona. Yo conozco al pastor, conozco a los líderes de la iglesia y no son así como decís vos. No, pero me dijeron, ¿qué te dijeron? Bueno, yo te puedo asegurar que esta persona no es así.
cuidar, velar también por la reputación de los líderes. Ahora bien, esto no es una inmunidad para que los que sirven en el ministerio, y Pablo está evocando las Escrituras, no es una inmunidad para que sigan pecando realmente. Porque Pablo está diciendo, contra un anciano no admite acusación, sino con 2 o 3 testigos. Él está apelando al Antiguo Testamento, a la ley, en el libro de Deuteronomio, es el 5.º libro que escribió Moisés, en el capítulo 17, Deuteronomio capítulo 17, versos 5 y 6. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, y sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Era parte de un sistema legal. ¿Y qué patrón está enseñando para seguir adelante? Es simple, es lo que enseñó Cristo mismo en Mateo 18, 15 al 18, donde habla el sistema de la disciplina. Mateo 18, 15 dice, bueno, si tu hermano te hizo algo, ve y habla con él a solas, y si se arrepiente, ganaste a tu hermano, y si no se arrepiente, ¿qué tenés que hacer? Llévate 2 o 3 testigos, para que por boca de 2 o 3 testigos te conste todas las cosas, y ver si se arrepiente. Y si no se arrepiente, háblalo a la iglesia, y si no se arrepiente, tenerlo por gentil y publicano. Es el proceso de la disciplina. Pero debe haber 2 o 3 testigos. Era un sistema, se los investigaba, o sea, tenía que haber 2 o 3 personas que coincidan en sus relatos, en la acusación, se las llama por separado, y si hay coincidencia, se procede a seguir una investigación. Acusan a algo, a un pastor, bueno, de algo, no estoy hablando de que salió y no te saludó el día de tu cumpleaños, estamos hablando de pecados graves, públicos, impenitentes. Estamos hablando de pecados que lo hayan visto robando, lo hayan visto, no sé, teniendo terribles problemas, engañando a su mujer, teniendo actitudes que no corresponden. Fíjense el parámetro, el estándar es 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Tiene que ser por 2 o 3 testigos antes de seguir la investigación. Para luego va a tener que llegar un veredicto. Ningún anciano está exento de ser acusado si hay pecado en su vida. Pero los que atacan falsamente a los que sirven a Dios se colocan en una grave situación espiritual. Cuidado con eso. No quiere decir que los pastores son intocables. Digamos que si vos hablás, tenés que hablar la verdad. Si vas a acusar, hablar algo serio, tiene que ser la verdad. El otro encabezado tiene que ver que la disciplina de los ancianos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Los que persisten en pecar, está hablando de que por ahí es descubierto y esa persona, ese pastor no se arrepiente. Ese anciano no se arrepiente, es un patrón de pecado en su vida. Puede ser privado o puede ser público. Una persona que, mira hermano, estás hablando, lo hablas y bueno, persiste en su casa en la ira, la gritería, maltrato a la gente, muy iracundo, empieza a maltratar a los hermanos, cuando no le hacen caso lo empieza a gritar, insultar, se vuelve un vocabulario vulgar, grosero, maltratando a la gente. Pará un poco, pará, ¿qué te pasa? Por ahí puede estar en un momento de crisis, pero no es el patrón de acción en tu vida. Como dice que no debe ser violento, dado a la pelea, no debe ser pendenciero, enseguida ya está ofertando pelea. Empezamos a ver rasgos, patrón en su vida que está deshonrando el Evangelio y está bajando el estándar de los creyentes, ni hablar en la santidad personal. Se indica que debe hacerse las acusaciones que se comprueban. Pueden que un anciano caiga en pecado, pero también después de ser confrontado. Y si persiste en pecar, se ve un corazón que no está arrepentido y se debe actuar en consecuencia, ya que el liderazgo no es un salvoconducto para vivir una vida que deshonra el Evangelio, que dé mal testimonio en la iglesia. No hay privilegios con respecto al resto de la grey. Si se observa que no se está cumpliendo los requisitos del capítulo 3, verso 1 a 7, debe ser retirado del ministerio. Pero esto no es un hecho privado, sino que debe ser reprendido públicamente, toda la iglesia reunida. Siempre en el marco de la gracia y el amor, porque que se busque que se arrepienta, pero también debe ser reprendido públicamente.
Debemos comprender que el liderazgo conlleva mayor responsabilidad. Es una responsabilidad y una confianza, la cual esa confianza a través del pecado se ha dañado, se ha traicionado a Cristo primeramente, se ha deshonrado el Evangelio. La iglesia tiene que actuar y tiene que reprenderlo delante de todos. No puede ser algo en privado, no es una lucha que tuvo una vez. No, algo que tiene que ser en público, porque ese pastor, ese anciano, está denigrando el Evangelio. El tema acá es la comisión del pecado, o sea, el cometer el pecado, el tema. Ese es el centro, que se ve que no se arrepiente, que quiere seguir como Pancho por su casa. Ya no hay temor de Dios en su corazón. Por eso, amando a la iglesia, amando a Cristo y amando a ese hermano, llamado al arrepentimiento, hay que retirarlo del ministerio. Siempre que se vea que no hay arrepentimiento, se hace este pecado privado o público. Lo que interesa a Pablo, lo que interesa al Señor, acordemos que está escribiendo bajo inspiración, es que los pecados no deben quedar impunes, no quedan ocultos, que no se sepan, que no pasen inadvertidos, ya que esto causaría confusión y más daño a la fe de los miembros de la congregación. Se plantearía inclusive hasta crisis de fe. Y lo he visto. Porque esto arrastra a otros al pecado, ya que se sentirían seducidos por la idea de una famosa frase: siga, siga, total no pasa nada. Se pierde la vista del Dios santo al que adoramos, con el que nos relacionamos, el cual tenemos relación por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La gracia es gratis para nosotros porque es recibida por el favor de Dios, pero nunca fue barata, costó la vida de Dios el Hijo. Y ningún pastor, por más años en el ministerio, por más fama, reconocimiento y popularidad que tenga, está habilitado para deshonrar el Evangelio. Si en un momento en su vida se desvía, peca, deshonra, debe ser retirado del ministerio. Estoy hablando de pecados graves, estafas, desfalcos, pecados que traen daño, deshonran a Cristo, deshonran a la iglesia, en el testimonio público de la iglesia. Yo había hablado que durante mucho tiempo a mí me costaba decir que ser pastor, porque el pastor tenemos el mote, o somos todos adúlteros o somos todos estafadores económicos. Y como lamentablemente ha pasado, abusadores también. Entonces uno decir pastor, ya te miran torcido. Te miran: ¿de qué trabajás? Soy pastor. Ajá, bueno, está bien, ¿y de qué trabajás? Porque la palabra de Dios dice que trabajan en predicar y enseñar, es un trabajo para Dios. Yo, gracias a Dios, puedo sustentar a mi familia con otro trabajo. Pero no es fácil en este tiempo decir sos pastor. Nunca lo fue. Por eso dice Pablo: aquel que anhela obispado, buena cosa desea. Porque los líderes en la iglesia primitiva eran los primeros que eran buscados para ser decapitados o crucificados. No era la idea de hacerse millonario como algunos hoy en día falsamente quieren enseñar y vivir a costilla de la gente, cumpliendo lo que la Escritura dice, que llegará el tiempo que falsos maestros harán mercancía de ustedes, harán mercadería. Los van a ver como negocio. El asumir la responsabilidad de liderar a la iglesia, pastorearla, se paga un precio. Y antiguamente eran los primeros en ir a la línea donde eran asesinados, eran los primeros buscados. ¿Por qué? Mata al pastor, dispersa a la oveja. Y hoy en día es el mismo principio. Es un gozo, es una bendición, pero es una responsabilidad a la cual los pastores y la iglesia tienen que estar velando por mi vida. Si ustedes están viendo que yo me estoy desviando, estoy teniendo práctica, mi estilo de vida, mi forma de hablar, que estoy deshonrando a Dios, que no estoy actuando correctamente en base a las Escrituras, la iglesia, ustedes tienen la responsabilidad de cuidarme a mí y de cuidar de que yo haga daño a la iglesia. Y si en un momento me tienen que sacar del ministerio, disciplinarme, que yo me tenga que sentar ahí y escuchar que otro me enseñe y escuchar que otro predique, enseñe, no va a ser fácil, pero hay que hacerlo. Yo sé, con esto estoy matando vacas sagradas, porque muchos toman el ministerio como no toques el ungido, y bueno, si se equivoca, ya dará cuenta delante de Dios, y bueno, de última que Dios lo juzgue, yo sigo viniendo. No,
porque ese es un corazón que está contaminado. Te va a distorsionar, te va a tirar falsas enseñanzas, te va a predicar otro evangelio, otro Cristo. Cuidado, iglesia. Se afecta a la iglesia. Decir, bueno, y si el pastor adulteró, bueno, listo, no pasa nada. Otros, bueno, pecan, se van, después vuelven y lo admiten y lo restauran al ministerio enseguida. O hoy en día, depende del caso, se van a otra organización y enseguida lo restauran, sin importar lo que haya pasado. Todo lo demás se está refiriendo a los otros ancianos. Acá está incluido implícitamente la pluralidad pastoral, donde hay una iglesia donde hay varios pastores, y para que todos los demás teman, y por implicancia toda la iglesia. Repréndelos públicamente. Esto involucra a toda la iglesia también, porque la idea es que no solo al individuo, sino todos deben producir un saludable efecto de temor al Señor. Que la disciplina de los ancianos no sería diferente a ellos, que no hay privilegios por ser pastores, aunque los pecados del liderazgo se castigan con más severidad. Santiago, capítulo 3, verso 1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Al que más se le da, más se le demanda. Calvino decía respecto a esto, por medio de la cual, estamos hablando de la disciplina, hay que recordar a los demás la seriedad, la vergüenza y las consecuencias disciplinarias del pecado. Pero esto hecho con el tema de que vuelvan a temer a Dios. El asunto es un temor reverente, es un temor que lleve a abandonar el pecado. Nosotros observamos en el capítulo 13 del libro de Deuteronomio, capítulo 13, versos 10 y 11, dice, le apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante. Que oiga y teman, la iglesia debe oír y temer al pecado, temer a Dios, porque Dios no es el chepibe. Dios no es con quien vos te relacionás, como algunos se van a decir, Jesús fue el primer hippie. Jesús no es ningún hippie. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de los Señores. Es aquel que murió en la cruz del Calvario tomando lugar de pecadores, para que a través de su sacrificio, su muerte y su resurrección, pecadores condenados y culpados puedan recibir el perdón gratuito y ser declarados justos delante del tribunal del Padre. La paga del pecado es muerte, dice la ley. Por eso Cristo tuvo que morir. Por eso no te salva tu moralidad, porque vos quieras ser mejor persona. Es imposible que llegues a acaparar y a vivir las demandas que Dios tiene. Porque tenés que ser perfecto como Cristo. Y el único que vivió la ley de la cuna hasta la tumba fue Cristo. Por eso Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Dando su vida para ser rescatados de nuestros pecados. Nosotros tenemos que creer en ese mensaje. Pero la idea no es que solo queden temblando o queden resentidos. La idea es que este temor los lleve a dejar el pecado. Que venga el temor a pecar, amar más al Señor. Vivir, como dice Proverbios 1:7, principio de sabiduría es el temor a Jehová. Y así podemos ver muchos textos en cuanto a buscar la sabiduría de Dios y vivir en el temor de Dios. El temor de Dios que te preserva del pecado, que te lleva a amar a Dios, como cantamos en el himno sublime Gracia, que dice, la gracia me enseñó a temer. Porque muchos dicen, bueno, Jesús es mi Salvador, pero también es el Señor de tu vida. No se puede disociar una cosa de otra. Es el Salvador único y suficiente de tu vida, es el Señor de tu vida. Es tu dueño, es tu amo, es tu rey, es tu soberano. A Él te debes y debes obedecerle a Él. Es buscar una actitud piadosa entre la familia del Señor. Y sin duda, que esto es bajo la gracia, donde no se busca el castigo del pecador, sino que éste se arrepienta.
y sea restaurado. Vemos esto, aunque se ha recibido por la iglesia en perdón y misericordia, pero de ahí a ser restituido el ministerio es otra cosa. Depende de qué tipo de pecado haya. Porque como esto trajo deshonra al ministerio, trajo deshonra al evangelio, por ahí hay que esperar un tiempo donde a través del testimonio de su vida pueda ser sacado todo vestigio de deshonra, todo vestigio de aquel pecado que cometió, y de ahí, bueno, se puede considerar ser restaurado el ministerio. Pero depende qué pecado. Por ahí puede ser el mal carácter, uno que es peleador, pero por ejemplo, pecados que tienen que ver de índole sexual, no puede ser restaurado el ministerio. Algunos toman, bueno, pero si David pecó, Dios lo restauró para ser rey. Él estaba funcionando como rey y él estaba en un puesto político. Pero eso no inquiere a la iglesia. Los ministerios de la iglesia tienen que ver con un servicio como ministros competentes del nuevo pacto, como siervos de Dios. Pero los pecados de índole, por ejemplo, adulterio, no. Proverbios capítulo 6. ¿Por qué? Proverbios capítulo 6, versos 32 y 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Es algo que lamentablemente el pastor que cae en esto queda para siempre. Y no puede ser, por más se ha arrepentido, por ahí Dios ha restaurado su familia, y gloria al Señor que Dios restaure su familia, su corazón, su casa, su vida, su corazón. Amén. Eso es una gran bendición. La iglesia debe recibirlo, amarlo, cobijarlo, guiarlo. Debe ser pastoreado ese corazón que se ha arrepentido y se ha restaurado su familia, pero lamentablemente eso lo descalifica permanentemente para ejercer el ministerio de pastorado. Pero si David pecó, Dios era un puesto político. No tenía una connotación sacerdotal o religiosa. No se puede. Porque terminás deshonra. Porque siempre te va a quedar. Pero ¿te acordás que este pastor, te acordás lo que hizo hace? Y este va a venir a hablar de santidad. Acordate lo que hiciste vos. Es lamentable. El perdón de Dios en cuanto a su persona, en forma intrínseca a la persona, para Dios no hay ningún tipo de problema. Él se arrepiente, Dios lo perdona. Y Dios empieza el proceso hasta restaurar su familia, su esposa, restaurar todo. Hablando en el caso más ideal, ¿no? Pero eso ya lo descalificó para ejercer el ministerio pastoral. No así puede ser por ahí algún hecho quizá de violencia, estoy hablando de algunas discusiones, carácter así, poco peleador, hasta que sea un testimonio realmente que sea calmado y que su vida lo lleva a que puede realmente tener dominio propio en esa área, podría llegar a ser restaurado. Pero lamentablemente hay pecados de índole sexual, no puede, lo dice la Escritura, no es un invento mío. Muchas veces la iglesia, queriendo ser más buenos que Dios, han permitido que otros pastores indignos sigan sirviendo a Dios. Y esas iglesias se han desviado de la verdad de Dios. Están ciegas. Entran en herejías. Por eso debe tener cuidado. Y fíjense el encargo que le hace el apóstol a Timoteo, verso 21. Evitar el favoritismo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guarde estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Fíjense el te encarezco. Como emisario apostólico, Timoteo debía hacer lo correcto y el comienzo es una solemne petición involucrando a Dios el Padre, a Cristo y los ángeles escogidos. Él está señalando la seriedad del tema y la importancia de obedecerla, referido a 19 y 20. No admita acusación, pero si hay una acusación verdadera, tenés que actuar. Aquel que persiste en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás oigan y teman. Porque el contexto, ¿por qué le habla de esta manera Pablo a Timoteo? Porque daría el contexto de que Timoteo tenía tendencia a desanimarse y tener temor del hombre. De hecho, recurre en 2 Timoteo 4:1, le vuelve a hacer la misma recomendación. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos. En una forma, puedo decir, Pablo conocía a Timoteo. Dice, mira, yo te conozco y vos necesitas esto, mira, te encarezco, te pido, es casi como te conjuro por esto, que tenés que hacer esto.
y no retroceder, fortalecete. Porque era la tendencia y otros pastores no disciplinan ni a miembros de la iglesia y la iglesia no disciplina a pastores que están haciendo cualquier pecado. ¿Por qué? Por miedo al hombre, por miedo al resultado, por el comportamiento del hombre, que no se enoje, que esto. Ese temor al hombre, el desánimo es lo que gobernaba el corazón de Timoteo. Por eso Pablo tenía que inyectarle ánimo y ponerlo la seriedad y la solemnidad con esto que tenía que hacer. O sea, no es un asunto así nomás, una cosa media boba, tonta, que la iglesia puede pasar por alto. No importa, no pasa nada. Pablo lo está apuntalando con este mandato, porque él debía cumplir esto que le mandaba. Porque el cielo entero está interesado en la pureza de la iglesia. Dice MacArthur respecto a esto: la iglesia que tolera a los ancianos que pecan para proteger su reputación en la tierra, perderá su reputación en el cielo. Esto es un recordatorio que todo se hace delante del rostro de Dios. La famosa frase que decimos los reformados, coram Deo. Coram viene de rostro y Deo, Dios. O sea, nosotros saber que todo lo que hacemos, todo lo que Timoteo hacía estaba delante del rostro de Dios. Vos, hermano y hermana, donde estás trabajando, hablando con tu familia, tratando a tu familia, en tus trabajos, en tus negocios, en la iglesia, estás delante del rostro de Dios. No es que vos te vas de acá y bueno, ya Dios no te ve. Bueno, puede ser porque no me ven los hermanos. Sí, los hermanos no te pueden ver, pero Dios sí. Estás delante del rostro de Dios, ante el cual nosotros somos responsables, y Él juzgará todas las cosas. Cristo dice en el juicio final, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Y debe ser hecho todo, ¿qué? Sin favoritismo. ¿Por qué? Porque puede venir noticias, rumores o noticias que se comprueban, pero a veces el miedo del hombre hace que por ahí se tienda a proteger a aquel que es más prominente. No, pero el hermano que es fundador de la iglesia, mirá que lo vas a tocar, mirá la que se mandó. Una me acuerdo, y Germán vas a ver, un diácono de la iglesia, hace 30 y tantos años atrás, en un momento estaba encargado de la finanza de la iglesia, un hombre reconocido. Tuvo un ataque de furia y salió a perseguir por la calle a la esposa con un hacha. Un hombre violento así, un hombre grande, ¿eh? Estamos hablando de sus 60 y tantos años. Salió con el hacha y lo vieron todo, porque encima era un sábado, un día de escuelita bíblica, y en la casa de este hombre se hacía la escuela bíblica, y salió a perseguir a la mujer, un espectáculo. Lo vio el barrio, hermoso. Pero resulta que el otro día tenían Santa Cena, la congregación. Y este hermano lo llama al pastor de la congregación, diciéndole que iba a servir la cena del Señor. Lo llama al pastor de la iglesia y dice, mira, yo mañana voy a servir la cena del Señor con usted. Y dice, pero pará, ¿vos estás loco? ¿Cómo te atreves a pensar eso? Servir la cena del Señor siendo lo que vos hiciste. Tenés temor de Dios, vos estás loco. Arrepentite. La cuestión que, como no le gustó eso a ese diácono, lo llama al pastor que estaba en Buenos Aires, al pastor presidente, y el pastor presidente lo llama, bueno, déjelo, hermano, ya es grande. Fíjense la locura. Total, claro, total, el otro está en la casa, no hay ningún problema, que se tenía que comer garrón era el pastor que estaba acá. Pero ¿cómo va a atender eso? Son favoritismos. O actuar por prejuicio, por otro que por ahí no tiene tanto pedigrí, es nuevo y es un líder que está, ¿viste? Sí, siempre medio ahí. ¡Pum! Y lo disciplino. ¿Por qué? Y no estaba muy comprobado, pero igual. Lo sacamos igual. ¿Por qué? Tenés que hacer las cosas equitativamente, sin favoritismo. Por eso nosotros debemos ver que Dios detesta, por ejemplo, la pesa falsa. Libro del Levítico. Pablo está pensando en todo esto. Pablo está pensando en esto, está pensando en la ley, aplicando esto para la iglesia. Levíticos 19, verso 36. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová, por las dudas, es una firma. Yo Jehová.
vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Pesas justas, balanza justa, medida justa van a tener. También Proverbios, capítulo 10, capítulo 11. Libro de los Proverbios. Libro de los Proverbios, capítulo 11. Verso 1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. O sea, con Dios no se puede andar a chuecas. No se puede hacer las cosas torcidas. Se debe evitar el temor a las reacciones de las personas y ver que lo que se trata es la fidelidad a Cristo y su evangelio, por sobre todas las cosas, y amor a la iglesia, y en definitiva también a ese líder que se ha desviado de la verdad o está cometiendo pecados graves y no muestra arrepentimiento. No juzgar sin previa meditación, arrebatadamente, o tratar de cubrir a algunos por su fama o puesto en el ministerio, no va. Se debe ser imparcial. No importa quién se ha puesto en disciplina, si es un anciano, debe ser reprendido públicamente, pero con un amor piadoso. Ni siquiera Pablo decía eso, le escribía a los Corintios, le decía lo siguiente: bueno, todo lo que yo digo sea constatado por 2 o 3 testigos. Ni Pablo se sacaba el lazo de eso. Eso está hablando. ¿Qué veo en el Señor en esto? Buscar la santidad. Cristo redimió para sí un pueblo suyo que sea santo y celoso de buenas obras. Las obras son el fruto de haber sido salvado, no producto para ser salvado. Pero hay que tomar conciencia, esto demarca una membresía que sea significativa, te tenés que involucrar. Es romper con ese espíritu individualista de esta época. Yo me quiero salvar yo mismo nada más. Busco mi fama, mis intereses, mi trabajo y todo en la iglesia, bueno, pero después todo lo que yo quiero me da en la iglesia, después yo me voy. No, que lo haga otro. Es ir contra cultura, el evangelio es contra cultura. Es ir contra la corriente, el cristianismo siempre fue contra la corriente del pecado. Y hoy en día es la cultura imperante de buscar la autosatisfacción, la autorrealización, buscar siempre uno en forma individual. Pero vos, cristiano nacido de nuevo, cristiana, sos miembro de un cuerpo, un mismo Dios, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Salvador, un solo Espíritu, un mismo Espíritu, un mismo sacrificio. Somos miembros los unos de los otros y responsables. La iglesia es responsable. Si la iglesia me tiene que disciplinar a mí o a otro anciano, tiene que hacerlo porque tenés que ser fiel a Cristo. Esa es responsabilidad de la iglesia, otros líderes. Cristo rescató un cuerpo. Somos el cuerpo visible de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Esto me motiva y nos debe motivar a vivir en santidad, a practicar y vivir en el celo del temor del Señor, de amar a mis hermanos y a mis hermanas, de amarlos más allá de sus pecados, verlos más allá con los anteojos de Cristo. A veces buscamos un perfeccionismo que no va a existir, pero tampoco por eso dejar pasar por alto las cosas graves que ya ofenden el Evangelio. Convengamos, todo pecado ofende el Evangelio, pero hay pecados públicos, graves, donde no se ve arrepentimiento, hermano, hay que actuar, pero en amor. ¿Qué nos aplica? Antes de acusar a un líder, o cualquiera, toma en cuenta estos detalles. ¿Cómo podés acusar a un anciano y ser imparcial si vos en la casa sos parcial? Donde se tolera el pecado, donde no se corrige a los hijos, o pasás por alto los pecados de tu cónyuge. ¿Qué cosa no te gustaría que se sepa públicamente porque te avergüenza? Y muchos no tienen problema en divulgarlo de otro. Digamos, ¿qué es lo que ves en la TV, en el celular? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que mirás? Digo, cosas que por ahí te pondrían mucha vergüenza si se proyectara. Y algunos, teniendo cosas así, quieren levantar contra otro. No estoy hablando de algunos problemas normales en la casa, discusiones, algunas, sí, la verdad que con esta discutimos y bueno, en esto, bueno, nos agarramos los pelos por un lado. No estoy hablando de algo de la casa, ocasional. ¿Qué pasa? Discusiones, problemas a veces cotidianos, que uno a veces tiene diferencia en la familia. Por supuesto, no estoy hablando de cosas así, detalles, estoy hablando de cosas graves.
En definitiva, esto nos debe llevar a cuidar el testimonio y la reputación de los líderes de la congregación. Nos debe estimular a amar a los líderes. Muchos, ¿qué pasa? Muchos cuesta decir, bueno, yo soy pastor, y otros, sí, ese, mi pastor, sí, tengo pastor, sí, ese. Pero todos son todos sinvergüenza, ladrones. No, mi pastor no. Jugarse también por eso. Eso honra a Dios. No es tanto por decir, bueno, quedar bien conmigo. Yo soy un ser humano. Pero cuidar la reputación de los líderes de tu congregación. Disciplinar a los que cometen pecado y no se ve arrepentimiento, y retirar del ministerio a quienes no cumplan con los requisitos pastorales, cuyo estándar es muy alto y solo se puede vivir en el poder del Espíritu Santo actuando de manera imparcial. Otra aplicación. Esto además debe verse indirectamente a la pluralidad pastoral, sino también que los miembros de la iglesia estén realmente comprometidos, o sea, una membresía significativa. Dejar la mentalidad de que lo haga otro. Otro es el responsable, conmigo no cuenten, a mí no me digan nada, no me interesa. Eso es anti-escritural. Va contra la idea del compromiso bíblico, el que entiendas de que sos parte de la iglesia en todo tiempo, a pesar de que puede haber diferencias. ¿Qué cosa puede haber diferencia? En los roles. Eso sí, es verdad. Por ahí no tenés el rol de liderazgo, pero yo soy un hermano, no importa. Debemos entender que no se puede pasar por alto el pecado y hay que dejar esa visión supersticiosa de que no se dice nada a los pastores, guardando respeto, consideración. En ese amor también se debe corregir y disciplinar y hasta expulsar a falsos maestros o que no se quieren arrepentir. En última instancia, es el amor a Dios que nos impulsa a ser fiel y amando al pecador, buscando su restauración, observando un patrón de pecado. Pero todo esto siendo miembro de la iglesia. La única forma de ser miembro de la iglesia es que hoy, si estás sin Cristo, hoy puede ser día de salvación para tu vida. Si encontrás en tu corazón que no hay fe, que no sos de Cristo, hoy en día puede ser día de salvación, que hoy es el día, como dice la Escritura, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se os ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Es arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo Jesús. Venir a Cristo, hablando en sentido figurado, que medite, crea en tu corazón que Cristo murió por tus pecados y que resucitó entre los muertos y que te puede perdonar y quitar toda maldad de tu corazón y hacerte una nueva criatura, un nuevo comienzo, una nueva vida en comunión con Dios. Así que, hermanos, esto puede edificar y ver a Cristo en el buscar la santidad. Cristo es la palabra de Dios, es el verbo, la palabra de Dios hecha carne. Y el que me ama es el que guarda mi palabra. Y el que guarda mi palabra es el que me ama. La salvación obra para que nosotros podamos vivir obras santas que Dios preparó de antemano. Caminemos en esas obras que Dios hizo, guardemos, velemos por la santidad y la integridad de la iglesia, los unos de los otros. Velen y oren por mí, que por ahora soy el único pastor. Esperamos en el Señor Dios mediante que Dios multiplique la membresía, lo cual se va a hacer necesaria de pastores, hombres idóneos, ungidos por Dios, llenos del Espíritu Santo, con temor de Dios, dispuestos a poner las manos en el arado y no mirar atrás, a pagar el precio de servir a Dios a pesar de incomprensión, de calumnias, de detracciones, que mientras sean mentiras, como dice Jesús, gozaos cuando hablen toda clase de males de vosotros, mintiendo, porque eso hicieron también con los profetas antes que ustedes. Gozaos y alegraos. Eso es motivo de gozo para nosotros. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas, Señor, a tu iglesia y que tú nos edifiques, que tú nos des sabiduría, nos des entendimiento, nos des comprensión de esta palabra que nos edifica, que nos confronta a salir de la comodidad, del individualismo y entender que hay una responsabilidad como miembros, Señor, de tu iglesia. Pero, Señor, tan solo es hacerlo en el poder de tu Espíritu Santo y en el marco de la gracia. Señor, líbranos, Señor. Señor, líbrame a mí como pastor de la congregación de deshonrar tu nombre. Señor, ayúdame a guardar la santidad, Señor Dios mío, delante de tu presencia, tener un corazón contrito y humillado. Señor, que tú puedas levantar, Señor, hermanos valientes,
Que si ven que yo, Señor, estoy decayendo, tengan el valor y el amor a ti primeramente para poder hablarme, para poder reencaminarme, para poder, Señor, confrontarme, Señor. Así también a otros líderes, Padre. Señor, que tú levantes, Señor, personas llenas de tu Espíritu Santo comprometidos contigo. Señor, que tú levantes esos hombres comprometidos. Mira aquellos, Señor, que están dudando, aquellos, Señor, que están sin compromiso, Señor, simplemente, Señor, en su mente, en su corazón divagando, sin saber qué hacer, arrastrados, Señor, por el mundo, arrastrados por compromisos, Señor, banales y mundanos, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tú te glorifiques, Señor, edificando tu iglesia. Esta convicción es de parte tuya, Señor, es velar por ser fieles a ti y por la santidad de la iglesia. Pero también en el marco de la gracia buscar la restauración del pecador. No, Señor Dios mío, desecharlo como un trapo sucio, sino realmente amarlo, abrazarlo, Señor, y llevarlo al arrepentimiento, porque está pecando y deshonrando tu nombre. Está mostrando muchas veces que quizás está yendo al mismo infierno, Señor Dios mío, Padre, creyendo, viviendo una vida errada, disociada con tu santidad, Señor. Pero son obras que solamente las podemos hacer bajo tu luz y tu guía. Ayudarnos a ejercer un discernimiento claro, teniendo la guía y la brújula de tu palabra y de tu verdad ministrando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, por favor, ayuda a esta pequeña congregación. Ayuda a los hermanos que sean fortalecidos y comprometidos para ver tu mano de gloria y tu mano de poder. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Bendecí a mis hermanos en esta semana. Para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén.